espirituales. Entonces vamos a grabar esta parte, sobre todo para Silvita, que no puede estar, y para ustedes también si necesitan de pronto un repaso, y se llama ¿Qué dice la Biblia sobre los dones espirituales? Voy a compartir pantalla y voy a poner aquí la presentación del PowerPoint de esta parte. Esto le mandé en PDF, entonces titula Descubriendo tu don, porque veo que un poquito, no solamente con ustedes, sino que en general los creyentes en las iglesias, en la mayoría de los casos, no tienen muchas veces muy claro sus dones espirituales, no los han descubierto o no tienen una buena claridad. Esto es algo muy breve, porque sí hay materias luego en las que más a fondo se va a topar el tema en la Academia de Sinfol. ¿Qué dice la Biblia sobre los dones espirituales? Dice en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor quiere que conozcamos los dones, que sepamos sobre los dones espirituales. Y el versículo 31 de Romanos 12 dice, procurad pues los dones mejores. Qué interesante, el Señor dice que debemos procurarlos. Procurarlos significa que debemos desearlos, que deben ser importantes para nosotros, que inclusive debemos pedir al Señor que nos dé esos dones, y habla de los dones mejores. Pero quiero que nos fijemos, por favor, busquemos todos en nuestras Biblias, 1 Corintios 12, y el versículo 31 de 1 Corintios 12 dice, pero si anhelan celosamente los mejores dones, yo les mostraré un camino todavía más excelente. Y el siguiente capítulo, el capítulo 13, es el famoso capítulo que habla del amor, donde Pablo, como dice aquí en este versículo 31, nos muestra un camino más excelente. Y empieza a hablar, si yo tengo tengo las lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, sería como un címbalo que retiñe. Yo podría tener profecía, entender todo misterio, todo conocimiento, toda fe, para trasladar las montañas. Es decir, dice, yo podría tener los mejores dones, pero si no tengo amor, de nada sirve. Todo esto que estamos hablando, el ministerio mismo, las habilidades naturales, los dones espirituales, si no se desarrollan y se ejercen dentro del marco del amor, pues simplemente de nada sirve realmente. Esto dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de los dones. ¿Qué más encontramos en la palabra del Señor? Que un don espiritual, ¿qué es? ¿Cuál sería una definición? Aquí les puse una que dice, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a cada creyente para ministrar a los demás y edificar el cuerpo de Cristo. Específicamente, resaltemos, en primer lugar, es una habilidad, pero es una habilidad sobrenatural. Es la principal diferencia entre, como vimos en el acróstico forma, entre las habilidades naturales, que todos nacemos con ellas, habilidad para el deporte, habilidad para la música, habilidad para la pintura, habilidad para las matemáticas, etcétera, que son así, son habilidades naturales, cualquier persona las tiene, todo ser humano, todos tenemos habilidades naturales, seamos creyentes o no, pero en cambio aquí hablamos de habilidades sobrenaturales. En segundo lugar, que ellas son dadas, o son dados mejor, por el Espíritu Santo. Por eso se llaman dones del Espíritu Santo o dones espirituales. La palabra don significa regalo y son regalos dados por el Espíritu Santo. También se conocen como carismas, ¿verdad? Porque son esas capacidades, ese poder espiritual. ¿Y el para qué? Para ministrar, para servir a los demás y edificar el cuerpo de Cristo. 10 verdades, rápidamente las menciono, acerca de los dones. La primera, que solo los creyentes tenemos dones espirituales. ¿Por qué? Porque se reciben justamente al momento del nuevo nacimiento o durante la vida cristiana y las da el Señor a los hijos de Dios. Los no creyentes no tienen dones espirituales, ellos tienen habilidades naturales. Segunda verdad, cada cristiano tiene por lo menos un don. Normalmente tenemos varios dones espirituales. Tercera, nadie recibe todos los dones espirituales. Hay personas que ya por mucho caminar y porque el Señor los ha bendecido con diversidad de dones. Yo he conocido personas que tienen 2, 3, 4, 5, 6 dones espirituales evidentes y desarrollados,
pero normalmente por lo menos, aunque sean muchos, nadie puede tener todos los dones espirituales. El Señor Jesús los desarrolló todos. Él los tuvo todos y los desarrolló, pero no así los creyentes, nosotros los hijos de Dios. Número 4, ningún don es dado para beneficio propio. Son dados para el beneficio del cuerpo, de la iglesia y para gloria del Señor. Número 5, no debemos pretender usar un don que no tenemos. Lamentablemente se ve a veces creyentes que caen en la imitación, tal vez porque admiran a una persona o porque desean determinado don, están pretendiendo usar un don que no tienen, y eso es un error. Número 6, el Espíritu Santo decide cuáles dones recibimos. Dice que Él reparte según como Él quiere. Él lo hace dentro de su sabiduría, dentro de su gracia infinita, y reparte a cada cual como Él quiere. Número 7, debemos desarrollar los dones que hemos recibido. No agrada a Dios, por eso el punto siguiente dice, es una falta entonces no usar los dones que hemos recibido. Recordemos la parábola de los talentos. El siervo que escondió su talento, que no lo desarrolló, que no lo multiplicó, fue llamado siervo malo y negligente. Así que no agrada a Dios el hecho de que no se use y no se desarrolle los dones espirituales. Número 9, usarlos glorifica a Dios y nos ayuda a crecer y trae bendición a la iglesia. Número 10, deben usarse con amor. Es bien importante esto, como les mencionaba en 1 Corintios 13. ¿Cuál es el propósito de los dones? Si me ayudan, por favor, vamos a buscar 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 hasta el 11. Quien primero encuentre, por favor, ayúdenme a leer. 1 de Pedro 4, del 7 al 11. No son para mi beneficio, sino para el beneficio de los demás. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrele a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Rodney. Específicamente, el versículo 10 dice, según el don que cada uno recibió de Dios, ahí está lo que estábamos comentando, los hemos recibido de Dios, son regalos, no hay por qué enorgullecerse, no hay por qué alardear o envanecerse porque son regalos inmerecidos, más bien es una responsabilidad que tenemos para usarlos de la manera correcta. Entonces dice, sirva con él, sirvamos con esos dones, dice a sus compañeros como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. Cuando desarrollamos los dones estamos administrando sabiamente la multiforme gracia de Dios. Entonces acá está claro el propósito. Y si alguien me ayuda, por favor, también con Efesios 4, versículo 11 y 12. Hablando también de un segundo propósito de los dones. Efesios 4, 11 y 12. Son para la edificación de la iglesia. ¿Quién encontró? Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, Majito. Ahí dice, ¿verdad? Para o a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que aquí está. Primer propósito, el beneficio de los demás. Segundo propósito, la edificación de la iglesia. Esto no podemos olvidarlo, tiene que estar muy claro para nosotros. Algunas precauciones que deberíamos tener con los dones espirituales. La primera es no confundir los dones espirituales con los talentos naturales, como ya explicamos, con las habilidades naturales. Son diferentes cosas. Segundo, no debemos confundir los dones con el fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan Gálatas 5, 22 y 23? Dice más, el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo es el resultado de estar en comunión con Él, de estar lleno del Espíritu Santo. Es el desarrollo del carácter de Cristo en un creyente que aprende a vivir rendido a Cristo, que aprende a vivir lleno del Espíritu Santo. Y eso identifica madurez. Por eso aquí este cuadrito amarillo que les pongo dice, el fruto demuestra mi madurez, mientras que los dones definen mi ministerio. Tengamos cuidado, hay personas que ven a un siervo de Dios o a un creyente que desarrolla un don y creen que es porque es más espiritual. No, el don es un regalo de Dios. Una persona puede ser muy madura. Los Corintios que leemos ahí, ¿recuerdan ustedes la epístola a los Corintios? La estudiamos hace unas semanas en el devocional en internet, en Zoom, que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de dones espirituales, pero eran carnales, eran inmaduros, de manera que los dones no son signo de espiritualidad. El fruto del espíritu es un signo de espiritualidad. Tercera precaución, no debemos proyectar los dones espirituales, es decir, no esperar que otros sirvan igual que nosotros con los mismos resultados. Cada uno tenemos diferentes dones en diferente manera, como nos da el Espíritu Santo. Otra precaución, cuarta, no pienses que tus dones espirituales te hacen superior a otros creyentes. Es un terrible error, insisto, pensar que un don espiritual es un signo de espiritualidad o de que alguien tiene algún mérito personal. ¿Cómo descubrirlos? 3 puntos muy específicos. El primero, estudia la lista de los dones que están en la Escritura. Ahora se los voy a compartir brevemente. Hay 3 listas completas en el Nuevo Testamento de los dones espirituales. Estudiar estas listas es bastante recomendable. Ayuda a descubrirlos. Segundo, experimentar, es decir, practicar en diferentes áreas de servicio. Un creyente que no sirve, un creyente que no se involucra en un ministerio específico, difícilmente va a descubrir o a desarrollar sus dones. Entonces, por eso es importante estar muy involucrados activamente en el ministerio. Y preguntarle, obviamente, al Señor y también a otras personas que nos digan qué dones pueden ver en nosotros. Frecuentemente, la perspectiva de otras personas que nos conocen nos puede aclarar o ampliar el concepto acerca de los dones en nuestra vida. Bien, ¿qué más podemos hacer en este sentido? Acá está la lista de los dones. La primera lista está en Romanos 12, del 6 al 8. La segunda, Primera de Corintios 12, del 8 al 10. La tercera, de Efesios 4, del 10 al 12. Hay otros, además, pasajes que mencionan algunos dones en forma más, digamos, saltada en la Biblia. Veamos la primera lista que está en Romanos 12, 6 al 8. Aquí aparece, vamos a leer el pasaje, por favor, si me ayudan. Romanos 12, 6 al 8. Y vamos a leer 1 Corintios 12, del 8 al 10. ¿Quién tiene Romanos? Y está esta lista de los dones aquí que la pusimos en pantalla. Romanos 12, del 6 al 8. Por favor, sí. Ya. Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Y si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Gracias, María. Perfecto, ahí están entonces esta lista: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar, presidir y hacer misericordia. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dones. De pronto, en particular, la exhortación, muchos tienen el concepto de que exhortar es como regañar, ¿no? Todo lo contrario. María nos leías que ella habla de, ¿cómo era la palabra? En vez de exhortar, era animar, ¿no? Animar. Yo aquí tengo una traducción que dice consolar, así que es un don. Hay personas que tienen esa capacidad para animar, para alentar a otros.